¿Qué tal, queridos hermanos? Qué gusto verles. Aprovecho también de saludar a quienes nos ven a través de las pantallas. Y como ya saben, llevamos ya un par de semanas que partimos con una nueva serie. Y estamos viendo el Éxodo y la serie se titula Redención. Y antes que nada, quiero que partamos al tiro leyendo el texto de hoy, que al igual que la semana anterior es un texto bien extenso, así que les voy a dar tiempo para que puedan buscarlos todos en su Biblia, que se encuentra en Éxodo 4, vamos a leer del versículo 29 hasta el capítulo 6, 9. Oh, sí. Venía preparado, hermano, para tanta lectura. Igual puede dejarlo, nunca está de más tanta agüita. Muchas gracias, hermano. Había que ir preparado para leer tanto el día de hoy. Es Éxodo 4, del versículo 29 en adelante. Pueden ir diciendo amén a medida que lo encuentren. Bien. Bien, ya está puesto en pantalla también, así que vamos a darle lectura. Dice, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y le respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron,
Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Amén. Bien, ahora sí, Marina, si puedes poner la diapo, por favor. Y la predicación de hoy se titula «Cuando aumente el dolor, cuánto más, Señor». Pero a modo de introducción quiero que repasemos un poco lo que hemos visto. Si recordamos, en la primera predicación, Jonathan de hecho ni siquiera nos leyó un pasaje de Éxodo, sino que nos hizo un preámbulo para tener un contexto de cómo llegó el pueblo hebreo a Egipto. Si recordamos, nos habló un poco sobre José, y lo que nos enseñaba a través de esa predicación era que, en primer lugar, nadie está exento del sufrimiento, y en segundo lugar, parafraseando un poco porque no recuerdo textualmente cómo se llamaba este primer punto, este punto siguiente, pero también nos decía que lo que marcaba la diferencia era cómo afrontábamos el sufrimiento. Y luego en la predicación anterior ya nos adentramos en el Éxodo y vimos en dónde nos encontramos, el sufrimiento del pueblo hebreo, quien había crecido, por lo cual Faraón, por temor ante el crecimiento de este pueblo, impone esta tiranía, le impone trabajos pesados, caen esclavos, y veíamos que incluso en el sufrimiento, cuando pareciera que Dios estuviera ausente, que está lejano, que no nos oye, veamos que Él, aún en el dolor, se encuentra cuidando de su pueblo y sustentándonos. Y es más, terminaba justamente esa predicación viendo que Dios oyó el gemido de su pueblo, y entonces teníamos el preámbulo de lo de hoy, que el Señor actuará ante el gemido de su pueblo. Y también lo que está previamente a lo que leíamos hoy, sabemos que está la historia cuando Moisés se encuentra ante la zarza ardiente, y ahí Dios le habla y justamente lo manda a Egipto a hablar a su pueblo, lo manda a hablar con Faraón para sacarlos de allí. Y vemos que el Señor no les esconde nada, ya que desde el primer momento le adelanta que Él endurecerá el corazón de Faraón, que no los dejará ir de forma inmediata. Y ahora nos encontramos, por tanto, con lo que veremos hoy en día, donde vemos que Dios comienza con este plan que estaba gestando para liberar a su pueblo y que es un plan de redención. Por tanto, hoy ya vamos a empezar a introducirnos más llenamente en justamente cómo se titula esta serie, en la redención de Dios. Y así entramos al primer punto, que ya está puesto en pantalla, que dice: ante el clamor de su pueblo, Dios trae redención. Y eso, como decía, ya lo estuvimos viendo un poco como preámbulo la semana pasada, cuando Dios llama a Moisés ahí en la zarza. Vemos que Él comienza a obrar, vemos que Él
No hace oídos sordos ante el clamor de su pueblo, sino que Él los ha escuchado y por tanto Él actuará y comienza a correr este plan de redención del Señor. Vemos que en primer lugar Él envía como mensajero a Moisés y a Aarón a dar esta buena nueva, a dar esta noticia de redención que traerá a su pueblo de Egipto. Y de hecho, si vemos, podemos notar que no es algo únicamente exclusivo de acá, sino si nos damos cuenta a lo largo de toda la historia de la creación, el Señor siempre envía mensajeros a entregar las buenas nuevas de su redención. Tiempo atrás, no recuerdo cuántos jueves atrás, que estuve acá compartiendo para prepararnos para el último evangelismo que tuvimos, y justamente el tema que toqué fue el ver cómo a lo largo de toda la Biblia podemos ver que siempre el propósito del Señor para con los hombres ha sido el que seamos reflejo de Él, el que lo reflejemos a donde quiera que vayamos. Y de hecho vemos que acá este envío que hace Dios de Moisés como mensajero es bastante similar a lo que hace hoy en día con nosotros. Vemos previamente el Señor cuando envía a los 12 a predicar, a anunciar el reino de los cielos, es bastante similar acá. Al igual que a Moisés, dota a estos 12 apóstoles de poder, los dota del Espíritu y los envía a dar la buena noticia. Y hoy a nosotros también nos dota del Espíritu Santo, que nos da justamente también poder para predicar el Evangelio. Entonces podemos notar que el Señor siempre opera de esta forma similar. Y alguien por casualidad, para ver si han estado leyendo el libro de los Éxodos, ¿recuerda cuáles son las señales que debía hacer Moisés? Que de hecho se dan en la zarza. Hoy parece que están bastante dormidos, no escuché ni siquiera un murmullo como otras veces. Ahí veo a Diego mostrándome la mano, claro, uno era la mano leprosa, tenía otra señal también con la vara, claro, que al tirarla se convertía en una serpiente. También le daba una última señal en caso de que no sirviera ninguna de esas dos, que era verter agua al piso y esta se convertiría en vino. Y asimismo también, a nosotros también el Señor nos capacita con su Espíritu, nos da de su poder para poder llevar el Evangelio. Y luego vemos la respuesta del pueblo, que es la misma respuesta que nosotros también tuvimos alguna vez ante el Evangelio. El pueblo creyó a las palabras y por lo mismo se postraron y adoraron. Que esa es la respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros y que de hecho yo creo que cada uno de nosotros es la respuesta que anhela cuando sale a predicar. Lo que más anhela cuando sale a compartir el Evangelio es que las personas puedan creer y puedan entregar su vida al Señor. Y esto es lo que vemos en el pueblo. El pueblo creyó a las palabras que le fueron llevadas por medio de Moisés, creyeron en que serían liberados de Egipto y por lo mismo se postran y adoran a Dios. Vemos que esta respuesta es muy similar a lo que vemos siempre a lo largo de la Biblia, a lo que vemos muchas veces en los evangelios. Vemos que cuando Jesús sanaba a los enfermos también respondían de esta forma bastante similar. Se llenaban de gozo, glorificaban a Dios y es más, ellos mismos servían de mensajeros, porque por más que el Señor le decía, quédense callados, no le cuenten a nadie quién los sanó, ellos no podían aguantarse ante el gozo de verse sanados y corrían a dar las buenas nuevas. Corrían a anunciar a Jesús. Y nosotros en un contexto mayor también hemos sido sanados de nuestro pecado. Por tanto, también nosotros ante esta sanidad que el Señor nos ha dado, ante esta salvación, debemos responder con gozo y alabanza. Siempre lo primero que debe llevarnos a alabar a Dios debe ser nuestra salvación. Y ahora quiero que pasemos al segundo punto, y que es el punto más extenso en el que más me quiero detener, y que es que ante la redención el enemigo responde con opresión. Esto lo podemos encontrar en todo el capítulo 5, ya que luego vemos que la historia avanza una vez que Moisés y Aarón van y le cuentan las palabras de Jehová al pueblo, ahora van ante Faraón con las mismas palabras y a pedirle que deje ir a su pueblo. Y acá es importante que podamos recordar un poco lo que nos comentaba Jonathan en la predicación anterior. ¿Se recuerdan? Él nos mencionaba que era algo que yo personalmente nunca me había fijado, no sé si ustedes,
que nos hacía ver que en el primer capítulo del Éxodo casi ni se nombra a Dios. Y al contrario, lo que más se nombraba era Faraón, el señor de Egipto, por decirlo de alguna forma. Justamente después se adelantaba también a contarnos de las plagas, de cómo cada una de estas plagas en el fondo es como enfrentarse ante estos supuestos dioses egipcios, como cada una apunta a uno de los distintos dioses de Egipto. Por tanto, lo que vemos en el capítulo 5 es un enfrentamiento entre dioses, por llamarlo de alguna forma. Es como Faraón busca quedarse con la lealtad del pueblo ante este Dios verdadero que llama a su pueblo y que lo llama a adorarle. Entonces vemos que Moisés y Aarón van ante Faraón y acá tenemos un primer subpunto de este punto que vemos un reforzamiento de la tiranía. Y acá tomé un poco prestado los puntos que veíamos con Jonathan cuando nos mostraba cómo era la implantación de las tiranías, ya que vemos una vez más que se refuerza nuevamente esta tiranía y vemos varios de esos puntos nuevamente reflejados a través de las palabras de Faraón. Ya que vemos nuevamente la propaganda de esta tiranía en los versículos 5, 8 y 17. Vemos que una vez más él dice que el pueblo es ocioso, dice que el pueblo de la tierra es mucho y por lo mismo deben tenerlos ahí detenidos. Vemos cómo nuevamente comienza a hablar en contra del pueblo de Israel. Vemos nuevamente que hay opresión. Una vez más oprima al pueblo con las mismas tareas y ahora más duras. Dice que si antes se le entregaba la paja al pueblo, ahora ya no. Ahora ellos van a tener que ir a recoger ellos mismos la paja, pero van a tener que seguir cumpliendo con la misma cantidad de trabajo. Y vemos que se repite una vez más el tema de los trabajos forzados, ya que al igual que justamente como mencioné en la opresión, se les quita parte de la facilidad del trabajo, pero se les demanda hacer lo mismo. O sea, vemos que acá Faraón refuerza su tiranía, pero esto él no lo hace esperando que el trabajo del pueblo aumentara, ya que de hecho vimos claramente que le quita la paja y no le dice deben hacer el doble del trabajo, sino que le demanda hacer exactamente la misma cantidad de trabajo, sino que el fin con que Faraón hace esto es que el pueblo olvide esta promesa, olvide estas palabras que han traído Moisés y Aarón y se enfoquen en la lealtad hacia Faraón y se enfoquen única y exclusivamente en cumplir con sus tareas hacia Faraón. Y nosotros hoy en día también, en nuestra vida espiritual a un nivel aún mayor, también podemos ver algo similar. Muchas veces nosotros nos convertimos, pero luego de la conversión empieza a pasar el tiempo y como que el enemigo nos empieza a traer a memoria nuestro pecado. Como que se nos viene en la mente. ¿Y cuántas veces quizás hemos escuchado de hermanos que se han apartado? No, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia si el Señor no me va a perdonar con lo que yo he hecho? O nosotros mismos comenzamos a ponernos en duda, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia con lo inmundo que soy, con las cosas que he hecho? Y el enemigo comienza a hacernos, a apartarnos de esta promesa del Señor, de esta promesa de salvación, y arrastrarnos a que volvamos a nuestra antigua vida, a que nos quedemos cómodos en la esclavitud, como justamente hace Faraón acá. Pero acá también quiero ver otro subpunto que está en la diapositiva siguiente. Eso mismo, que era justamente algo que estuvimos viendo también en la serie anterior cuando estudiamos la primera carta de Pedro, que es que en el sufrimiento nuestra fe es probada. En este punto quiero que nos vayamos deteniendo en los versículos 19 al 23. Pero decía esto, lo vimos ya previamente en la serie de primera de Pedro, donde Pedro dice que a través del fuego de la prueba nuestra fe es refinada. Entonces acá justamente comenzamos a ver, acá en estos versículos vemos dos formas de cómo podemos afrontar el dolor. Justamente en lo que se detenía la primera predicación. Acá vemos cuál es la forma que no espera Dios que la afrontemos y cuál es la forma en que sí deberíamos afrontarla. En primer lugar, vemos la forma en que no deberíamos responder ante el sufrimiento, que es la del pueblo. Vemos que el pueblo, al ver que su trabajo ahora se ve más pesado por las palabras que lleva Moisés y Aarón ante Faraón, al ver esta nueva carga pesada se desaniman
y van a quejarse ante Moisés y Aarón. Le dicen, oye, pero miren lo que hicieron. ¿Para qué vinieron con estas palabras? Ahora nuestro trabajo es peor. Y vemos que incluso llegan a desear volver a su antigua vida. Y que de hecho es algo que después vamos viendo constantemente a lo largo del Éxodo. Vemos luego cuando ellos están en el desierto que una y otra vez ante el primer pequeño sufrimiento que tenían, cuando se veían así que no podían tener los mismos manjares de Egipto ante cualquier cosa, ellos deseaban volver a su antigua vida. ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos enfrentados a eso, hermanos? Porque debemos entender en este punto que la redención no es algo cómodo. La redención no es algo que ocurra de la noche y la mañana. No es que nosotros acudamos ante Dios, nos postremos ante Él y que Él con su varita mágica haga chin y nuestra vida mejore mágicamente. Con esto no quiero tampoco que se me malinterprete como si Dios no lo pudiera hacer. Porque sí, evidentemente el Señor, con decirlo, Él puede sacarnos de nuestro sufrimiento. Yo creo que quizás muchas veces algunos de nosotros hemos experimentado casos así, donde quizás hemos estado mal económicamente y de la noche a la mañana no sabemos cómo y aparece dinero y nuestros problemas se solucionan. Pero la mayoría de las veces claramente no es así, sino al contrario, oramos y oramos, pero el sufrimiento no mejora. Y por más que le pedimos al Señor, a veces incluso hasta, al igual como pasó acá con el pueblo hebreo, nuestro sufrimiento empeora. Entonces, hermanos, debemos tener esto en mente, que la redención es un proceso. Y por lo tanto, como todo proceso, toma su tiempo, hermanos. Y a veces puede traernos más dolor, pero sabemos que en el dolor nuestra fe está siendo trabajada. ¿Cuántas veces llegan hermanos nuevos acá? Hacen su oración de fe, se convierten, quizás los primeros días, las primeras semanas, hasta los primeros meses, se sienten felices, se sienten con esa liviandad que sentimos todos cuando confesamos nuestros pecados al Señor, pero luego empieza a pasar el tiempo y nos vemos confrontados, porque claro, evidentemente el Señor perdona todo pecado. En esa cruz el Señor cargó con el pecado de toda la humanidad. Incluso cargó con el pecado de los asesinos, de los violadores, de las cosas más atroces que ustedes se puedan imaginar, el Señor las cargó en esa cruz. Ahora bien, la redención no implica que vayamos a escapar de las consecuencias que trae nuestro pecado. Y ese es el otro punto que tenemos que tener claro, porque muchas personas se convierten, entregan su vida al Señor, pero luego comienzan a darse cuenta que en un principio se sentían livianos, pero luego seguimos arrastrando nuestro pecado, seguimos arrastrando. Vemos que quizás hay cosas que debamos hacer, hay confesiones que tengamos que hacer, hay procesos que tengamos que vivir. Y por tanto ahí es cuando debemos tomar una decisión, donde tenemos esta prueba de lealtad. ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿O seguiremos a ese Dios que nos ha traído salvación? ¿Ese Dios que nos ofrece redención? ¿O nos quedamos en la comodidad que estábamos antiguamente? ¿Nos quedamos en esa vida cómoda, en esa vida de esclavitud, pero que al fin y al cabo lo teníamos todo, donde no había más dolor, no había más problemas, pero que a la larga sabemos que solo nos lleva a muerte? ¿Dónde nos quedaremos, hermanos? Porque debemos tener en claro, claramente si un asesino se arrepiente, no va a pasar algo mágico con el que el Señor diga, qué bueno, se arrepintió, entonces voy a mover el corazón de todos los jueces, de todas las personas, para que lo dejen libre al pobrecito. Porque él es mi hijo, ¿cómo se irá a la cárcel? No, claramente, por mucho que se arrepienta, él debe enfrentar las consecuencias de su pecado. Como cualquier asesino, si tiene que ir a la cárcel, tendrá que vivir en la cárcel. De hecho, lo vemos muy claramente en la imagen del malhechor que se arrepiente estando en la cruz. Vemos que él cuando habla a Jesús y lo reconoce como el Señor, él no le dice, Señor, ya que tú tienes poder, ya que tú eres el Dios, bájame de la cruz. Sino que vemos que él reconoce, dice, yo sí estoy acá porque lo merezco. Mis actos me llevaron a esa cruz. Él reconoce que está viviendo las consecuencias de su pecado. Y vemos que el Señor le da la maravillosa promesa de que ese mismo día estaría con él en el reino de los cielos. Y vemos que la historia continúa y no vemos que mágicamente ese malhechor le haya dado un ataque al corazón y haya muerto así de muerte fulminante para dejar de sufrir. No. De hecho, cuando seguimos leyendo, vemos
que antes que el Señor se le clavara la lanza en su costado, se nos menciona, ya que al día siguiente era la Pascua, para apurar la cosa, como no podían tener a los crucificados ahí colgados hasta el otro día, le quiebran sus extremidades y se nos menciona que pasan por los ladrones antes de llegar a Jesús. Entonces claramente ese ladrón siguió sufriendo, siguió enfrentando las consecuencias de su pecado, pero con consecuencias algo había seguro, que él era salvo. Y por eso mismo probablemente él ese dolor lo aguantó con sumo gozo, sabiendo que luego de ese dolor vendría lo más maravilloso, que sería una vida, la eternidad con nuestro Dios. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que tener esa misma claridad, que si hemos aceptado a Cristo, no es algo mágico, no significa que nuestra vida se vaya a reparar, que vayamos a dejar de sufrir, sino al contrario, tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. No significa que podamos escapar, pero ahora lo afrontamos con gozo, afrontamos ese sufrimiento, afrontamos esas consecuencias gozosos, sabiendo que nos espera un bien mayor, que quizás acá lo estemos pasando mal, quizás acá estemos sufriendo, pero en los cielos nos espera una eternidad con nuestro Redentor, una eternidad donde no habrá más dolor, más sufrimiento, donde no habrá más lágrimas. Entonces, como les decía acá, vemos por un lado, ante este sufrimiento, la reacción que no debemos tener, que es la que vemos en el pueblo. Este pueblo que rápidamente se olvidó de las palabras, este pueblo que veíamos anteriormente postrándose, adorando al ver la salvación venir, ahora lo vemos que se olvidaron de todo. Porque olvidaron, parece que este Dios no era tan poderoso. Parece que Faraón se la podía más que Jehová, porque ahora estamos peor, mejor que ni siquiera se hubiera metido acá. Pero por otro lado, como les decía, tenemos cuál es la reacción que deberíamos tener frente al sufrimiento y que la podemos ver en Moisés. Que en los versículos 22 y 23 vemos una oración de Moisés. Vemos que Moisés, pese a todo, él ora con fe. Quiero que volvamos a leer esa oración. Versículos 22 y 23 del capítulo 5 dice: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Muchos teólogos dicen que cuando leemos esta oración de Moisés, a primera vista pareciera ser que él tuviera el mismo sentir del pueblo. Porque lo vemos también reclamar a Jehová, decirle: ¿para qué me hiciste venir acá? ¿Para qué me hiciste hablar a Faraón? Mira ahora lo que pasó. Mira ahora lo que sucedió por tu culpa, Dios. Pero hay teólogos que notan lo siguiente en esta oración y que la hace distinta a la reacción del pueblo. Y que es la forma en que él se dirige a Dios. Le llama Señor. Sabemos que incluso, pese a que él también, al igual que el pueblo, se siente descontento, se siente decaído, se siente con dolor al ver lo que ha provocado, él sigue reconociendo que él es el Señor. No deja de reconocer que él es el Señor de señores y por tanto él puede obrar. Y por eso es que acude a él en oración, hermanos. O sea, vemos que la oración de Moisés es una oración genuina. Él no le esconde nada. Él también, al igual que el pueblo, se siente engañado, se siente molesto con el Señor y no se lo esconde. Lo vemos claramente en sus palabras. Pero a la vez, él no olvida que él es el Señor de señores. Que nosotros, hermanos, en el dolor podamos hacerlo igual. Tenemos muchos salmos donde se nos muestra este ejemplo. De hecho, yo varias veces le he hablado de los salmos que a mí me encanta eso de los salmos, que el salmista no esconde nada. Vemos que el salmista, cuando oraba al Señor al estar sufriendo, él le clamaba también, al igual que Moisés, al igual que el pueblo, el salmista también muchas veces se quejaba. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me has abandonado, Dios? Pero vemos que luego el salmista, pese a su dolor, jamás deja de reconocer que es el Señor de señores. Y por lo mismo acude a él. De hecho, muchas veces vemos que el salmista no ve la salida, pero al verse perdido, al ver a Dios lejano, ¿qué hace? Recuerda las promesas pasadas,
Recuerda lo que el Señor ha hecho previamente en su vida, hermanos. Y qué mejor ejercicio podemos hacer nosotros frente al dolor que este, hermanos. Cuando nos sentimos que el Señor está lejos de nosotros, qué mejor cosa podemos hacer que sentarnos un segundo, decir, a ver, para. Pero anteriormente yo viví esto, anteriormente me pasó esto, y el Señor me sacó de esto. He pasado por esto, nunca me ha faltado nada en mi casa. Que podamos detenernos, hermanos, que podamos tener un momento de meditación de lo que el Señor ha hecho previamente por nosotros, que podamos recordar las promesas del Señor para nuestra vida. Y entonces así claramente podremos orar con fe como hace Moisés, pero también que no le escondamos nada, que tampoco seamos hipócritas de ir con palabras hermosas ante el Señor, de ir hoy, Padre amado, por favor, sácame de esto y guardarnos ese odio que quizás podamos llegar a sentir, porque también, hermanos, somos humanos. Y muchas veces podemos llegar a enojarnos hasta el punto de quizás sentir odio hacia Dios. ¿De dónde te fuiste, Dios? ¿Por qué me pasa esto? Hermanos, que no escondamos lo que verdaderamente sentimos, porque nada ganamos con hacerlo. Ya se ha predicado bastantes veces que el Señor conoce nuestros corazones. Él escudriña nuestros corazones y sabe perfectamente lo que hay en ellos. Entonces, cuando estemos pasando por dolor, hermanos, que sepamos, hermanos, derramarnos humildemente ante Él. Que podamos derramar nuestro corazón sin ocultarle nada, reconociendo que Él es el Señor de señores. Que cuando parezca estar todo perdido, no perdamos nuestra fe de saber que el Señor obrará, sin saber cómo, pero Él obrará. Y de hecho, quiero hablar un poco de algo que me maravillaba hace poco, la última vez que pudimos juntarnos a orar a través de Zoom por Adara, en que allí estuvo Sara contándonos un poco. Algo que a mí me maravillaba bastante, porque la verdad es que yo, hermanos, yo creo que todos nos decaímos con las noticias que recibimos después de que fue ante la última junta médica. Y si uno se decayó, entonces yo me decía, ¿cómo deben estar? Pobre Sara, pobre David, ¿cómo estarán? Y la verdad es que algo que me maravillaba, hermanos, cuando Sara hablaba, era ver la paz que ella tenía, la tranquilidad y la fe que ella tenía, hermanos. Que también, hermanos, podamos ser todos así. Que aunque no veamos salida, aunque parezcan cerrarse puertas, hermanos, que podamos tener esa paz que solo el Señor nos da, sabiendo que Él es el Señor de señores, y que incluso si se nos cierran todas las puertas, podamos confiar en que el Señor obrará. Y como les decía, hermanos, el sufrimiento muchas veces es con fines mayores para probar nuestra fe. De hecho, el Señor pudo haber sacado al pueblo hebreo de forma rápida. Pudo haber hecho que Moisés fuera y que Faraón le dijera, ya, sí, vayan y hagan lo que tengan que hacer. Pudo hacerlo así. Pero el Señor todo lo hace con un propósito. El sufrimiento el Señor lo utiliza con un propósito. De hecho, hermanos, para los que han leído el Antiguo Testamento, sabemos que el mayor problema siempre de Israel fue la idolatría. Entonces, si el Señor lo hubiera sacado, hermanos, ¿cuánto mayor habría sido esa idolatría que los llevó finalmente a que el Señor los desechara y los echara cautivos a Babilonia? ¿Cuánto mayor habría sido? ¿Cuánto menos habrían durado con su lealtad al Señor si el Señor lo hubiera sacado así de fácil? Porque justamente a través de todo este proceso, de este endurecimiento del corazón de Faraón, y a través de estas 10 plagas, el Señor les quiso dejar en claro que Él era el Dios único. Que Él era el único Dios poderoso que tenía poder incluso sobre el territorio de cualquier otro Dios. Que Él incluso era poderoso sobre los dioses de Egipto. Entonces vemos que el Señor claramente le hizo pasar esto con un propósito, para que el pueblo de Israel le quedara claro que Jehová era el Dios. Y por último, el último punto, en la siguiente diapositiva, que este es un punto que nos trae bastante paz a la hora de afrontar el dolor, que es el saber que nuestra redención descansa en las promesas de Dios, hermano. Y esto lo vemos en los primeros versículos del capítulo 6, donde vemos que una vez que Moisés va ante Jehová, Dios le responde. Y vemos que en primer lugar Él reafirma
su promesa de redención. Una vez más, Él le vuelve a repetir que liberará a su pueblo de Egipto con mano fuerte. Pero también le dice el por qué lo hará. Le dice que Él no ha olvidado los pactos que ha hecho con los antepasados, que ha hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, y que por lo mismo Él cumplirá, hermanos. Entonces, si tenemos todas esas promesas, hermanos, podemos estar seguros, hermanos, incluso en el sufrimiento, de que nuestra redención vendrá, hermanos. Que nada podrá arrancarnos de la salvación que el Señor nos ha traído. Porque si el Señor promete, Él cumplirá, hermanos. El Señor no olvida el pacto con su pueblo. Pero vemos que acá, lamentablemente, este pasaje no termina de la mejor forma. Ya que en el versículo 8 se nos dice que el pueblo vuelve a escuchar las palabras de Moisés cuando Moisés vuelve ante ellos, pero ellos pierden su fe y se nos dice que no oyen las palabras de Moisés, hermanos. Y por lo mismo, lo que les decía previamente, la importancia de que podamos traer a mente día a día las promesas del Señor, con el fin de que nuestra fe no decaiga, hermanos. Que como el pueblo, cuando escuchemos acá las predicaciones, cuando escuchemos palabras, hermanos, no sean palabras huecas, no sean palabras que nos entren por un oído y nos salgan por el otro, que al igual que el pueblo ya no oigamos porque estamos decaídos, sino que podamos estar firmes, hermanos, que nuestra fe siempre esté firme. Así que los invito a eso, hermanos, que ante el sufrimiento podamos traer a memoria las promesas del Señor, podamos traer a memoria lo que Él ya ha hecho previamente por nuestra vida y que podamos responder adorando al Señor incluso en el sufrimiento. Que podamos adorarle, que podamos postrarnos ante Él y glorificarle incluso en el dolor. Entonces, para ir concluyendo, en primer lugar lo que vemos en este pasaje es que podemos estar confiados en que Dios responde a nuestro clamor. Si hay algo que nos ha quedado claro en estas últimas dos predicaciones es que el Señor no hace oído sordo ante el clamor de su pueblo. Y por lo mismo que se dice siempre, el orar sin cesar, hermano. No nos cansemos de orar, porque nuestras oraciones no se quedan en las paredes, nos chocan contra el techo, nos chocan contra el avión que va pasando, nos chocan contra los satélites. No, hermanos, nuestras oraciones llegan hasta los oídos del Señor. El Señor oye nuestro clamor. Y ante nuestro clamor sabemos que el Señor obra, hermanos. El Señor tiene un plan ante nuestro sufrimiento. Pero lo que sí debemos hacer es quitarnos la idea de que el Señor obrará ante nuestro sufrimiento de una forma hermosa, de una forma fácil, de una forma instantánea, que nos quitará de forma cómoda, sino debemos saber, hermanos, que la redención del Señor es un proceso, en donde muchas veces vamos a encontrarnos con la opresión del enemigo, donde muchas veces nuestra fe es probada, nuestra lealtad es probada en si volver a nuestra antigua vida que pareciera ser más cómoda, o si abrazarnos a nuestro Salvador y continuar la senda. Y podemos descansar ante el dolor en que nuestra redención descansa en las promesas del Señor. El Señor prometió salvación para su pueblo y podemos descansar en eso. Si hoy no vemos las salidas, podemos descansar y que podamos decir confiados: amén, Señor, no veo la salida, estoy sufriendo, no sé qué hacer, pero alabado seas tú, Señor, porque sé que mi vida está en tus manos. Porque quizás ahora no veo la salida, pero si hay algo que podemos ver y que conocemos por medio de la palabra, es que nuestro fin es estar una eternidad gozándonos con nuestro Señor, hermano. Que podamos siempre tener ese foco, hermanos. Que podamos tener siempre nuestra mirada fija en la meta que es Cristo. Así que los invito a que se puedan poner en pie y que podamos orar, hermanos.